La próxima semana vamos a entrar con la persona de Dios. Vamos a ver acerca de Dios, de sus atributos, de su carácter, de la manera como debemos de conocer, si podemos conocerle, y etcétera, y algunos asuntos relacionados con la persona de Dios. Entonces, hoy vamos a ver el último estudio relacionado con la palabra de Dios o con la Biblia. No olvidemos que en este libro que estamos estudiando menciona y hace referencia a cuatro características, a cuatro cosas muy especiales que tiene la palabra de Dios. Primero es su autoridad, recordemos, su autoridad, su claridad, su necesidad y ahora su suficiencia, ¿sí? A ver, traten de repetir conmigo. Autoridad, claridad, necesidad y suficiencia. Esas son las cuatro características que vimos que tiene que ver con la palabra del Señor. Y hay un capítulo adicional en relación a una de estas características que es la inerrancia. La inerrancia va relacionada con la autoridad. Entonces vimos acerca de este asunto. Entonces, cuando más adelante tomemos en cuenta acerca de la importancia de la palabra de Dios o de lo que es la Biblia, debemos de recordar estas cuatro características, ¿sí? Entonces, a ver otra vez, ¿cuáles son las cuatro características de la Biblia? Autoridad, claridad, necesidad y suficiencia. Bueno, hoy entonces vamos a ver la última que tiene que ver con la suficiencia de las Escrituras, ¿sí? Si ustedes están leyendo su libro, esto tiene que ver con la página 133, ahí aparece, o 131, dependiendo de cómo esté ahí las hojas en su libro. Yo tengo aquí la 133, pero puede ser 131 como aparece aquí también, ¿sí? Entonces, vamos a ver acerca de lo que significa la suficiencia de las Escrituras. Y una de las preguntas que se nos hacen muy importantes aquí ¿es la Biblia, fíjense bien, es la Biblia suficiente para saber lo que Dios quiere que pensemos y hagamos? ¿Es suficiente o es necesario adicionarle algo? Por ejemplo, déjenme decirles así rápidamente. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, en la teología de la Iglesia Católica, se coloca a la Biblia más la tradición de la Iglesia, lo que la Iglesia enseña, ¿sí? Y hay otros grupos que no son cristianos, pseudocristianos, le llamamos nosotros, en donde añaden a la Biblia otra escritura. Por ejemplo, los mormones, el libro del Mormón más las escrituras. O, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, los escritos de los fundadores de los Testigos de Jehová más las escrituras. Y entonces ahí está el problema. Entonces, la pregunta es muy importante porque nos debemos de basar solamente en las escrituras que son suficientes para entender la voluntad de Dios, para entender lo que Dios quiere que hagamos y vivamos, o es necesario hacer otra cosa. Bueno, ese es el tema de esta tarde, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver aquí. En este asunto, ¿debemos buscar otras palabras de Dios además de las que tenemos en la Biblia? Ahora, aquí volvemos otra vez a mencionar el libro del Mormón, el Popol Vuh. A ver, ¿qué es este libro? A ver, ¿de dónde es este libro, el Popol Vuh? Es el libro de los mayas, es el libro religioso de los mayas. Muy bien. El libro de los muertos, ¿de quién, de qué cultura es el libro de los muertos? De los egipcios, ¿Y los Vedas? Los Vedas de los hindúes, Muy bien. Entonces, esos son libros religiosos. Ahora, ¿debemos añadirle a la Biblia más el libro del Mormón, o la Biblia más el libro de los muertos, la Biblia más el Popol Vuh, la Biblia más los Vedas? ¿Debemos hacer eso? Bueno, entonces, ahora, si decimos no, ¿por qué no?
Si decimos sí, porque sí, o sea, debe existir una razón. No debemos de encajonarnos en decir, bueno, pues simplemente no, porque no, y así debe ser. No, debe haber una argumentación, debe haber una razón de por qué. ¿Sí? ¿Por qué no estos libros? Bueno, una de las cosas que vimos es que en el primer atributo o primera característica de la Biblia es que tiene autoridad. Y nosotros reconocemos que la única autoridad verdadera procedente de Dios, que en donde Dios se revela y revela lo que es su voluntad para el hombre, es solamente a través de la Biblia. No hay otro libro. No se reconoce a otro libro que tenga esa autoridad de Dios. Entonces, por eso es que no utilizamos estos libros, porque no reconocemos su autoridad, más solamente la Biblia. Esa es la principal razón. Entonces, el primer atributo que vimos, la primera característica de que solamente por la autoridad de las Escrituras es suficiente, entonces, que solamente tomemos en cuenta la Biblia, ¿sí? Bien, entonces vemos esto. Ahora, la explicación que nos da el libro, la explicación bíblica. Podemos definir la suficiencia de la Biblia como sigue. Fíjense bien, eso es lo que ustedes pueden ver ahí en su libro. La suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contiene todas, tomen en cuenta esta palabra, todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención. Ahorita vamos a ver acerca de eso. La Biblia no fue dada de un golpe. Es decir, por ejemplo, cuando Dios habló con Adán, le dijo, Adán, te voy a dar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. No, Dios le dio una enseñanza. Cuando llegó Moisés, también Dios le dio un grupo de enseñanzas y así. Entonces, es lo que quiere decir esta expresión. Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención, y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. Quiere decir que ahora estamos tan privilegiados porque ahora sí tenemos toda la Biblia. Moisés no lo tenía. A ver, hermanos, pregunta bíblica. ¿Qué parte de las Escrituras tenía Moisés? ¿Qué parte de las Escrituras tenía Moisés? Sí, pero ¿qué parte de las Escrituras? La ley, nada más la ley. La ley establecida a través de los famosos 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Sí? Moisés nada más tenía los 5 libros del Pentateuco. Ahora, cuando llega David al trono, a ver si pueden ustedes tratar de pensar, ¿qué escrituras se tenían para ese tiempo, cuando David llega al trono? Posiblemente. Sí. Ok, entonces, fíjense bien. Entonces, los 5 libros de Moisés, de Génesis a Deuteronomio, Josué, Jueces, porque incluso recuerdan que el libro de Ruth menciona al final la genealogía de David. Ruth, primera y segunda de Samuel, posiblemente hasta ahí, porque todavía van a continuar los reyes, nada más hasta ahí. Y tal vez algunos de los salmos, porque recordemos que Moisés escribió un salmo y tal vez David haya escrito algunos salmos más, pero hasta ahí nada más. Más adelante, cuando ya llegamos al exilio, ya encontramos más escritos, porque ahí entran los profetas. Entonces, a través de la historia fue avanzando la revelación de Dios, es decir, fueron avanzando los libros de la Biblia, pero ahora nosotros estamos privilegiados porque tenemos toda la Biblia. Ahora ya no tenemos que agregarle ni quitarle absolutamente nada, ¿sí? Entonces, es lo que dice aquí esta definición. De tal manera que ahora nosotros
tenemos todo lo relacionado con la salvación para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. Entonces ya lo tenemos todo. Ya no necesitamos agregarle más. Bien, ahora vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. La suficiencia de las Escrituras tiene que ver con todo lo relacionado con la salvación. Dios ahora nos ha revelado completamente el plan de redención. ¿Cómo creen que se salvaban la gente del Antiguo Testamento? ¿Cómo se salvaba de su pecado? Por la ley. Bueno, por la ley, dice nuestro hermano Ale. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Creyendo, dice Tere. Muy bien. ¿Cómo dice Habacuc 2:4? ¿Se acuerdan del famoso texto de Habacuc 2:4? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vive el justo? Por la fe. Muy bien, gracias, mijo. Entonces, en el Antiguo Testamento todos se salvaban a través de la fe, creyendo en lo que Dios les había revelado a través de la ley, a través de los profetas o a través de los salmos. La visión que tenían en el Antiguo Testamento era hacia adelante, porque ellos creían en un redentor que iba a venir en el futuro. ¿Recuerdan ustedes el famoso texto que se ha mencionado tanto de Job 19:25? ¿Cómo dice el texto? Yo sé que mi redentor vive. Entonces, creían los del Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, creían en una redención por fe en un Mesías. Sí, y lo veían hacia futuro. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros lo vemos hacia atrás. Nosotros miramos hacia 2000 años atrás en la persona de Cristo. Pero ellos se salvaban igual por fe. Entonces, ahora tenemos toda la revelación de Dios y las Escrituras son suficientes con respecto a la salvación. Lo mismo ocurre con respecto a la vida cristiana. Todo lo relacionado con la vida cristiana, cómo debemos de vivir, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de orar, cómo debemos de celebrar nuestros cultos, cómo debemos evangelizar, cómo debemos hacer la obra de Dios. Todo está relacionado en las Escrituras. No necesitamos agregarle más. Ahora, ¿es bueno leer libros cristianos, hermanos? ¿Es bueno leer o no es bueno leer? ¿Sí? Y si un hermano nos da un consejo en ese libro cristiano, ¿le está agregando o le está restando importancia a la suficiencia de las Escrituras? No, porque simplemente está aplicando lo que ya se está enseñando en las Escrituras. Esa es la razón, ¿sí? Por ejemplo, en la Biblia nos dice que debemos de llevar a cabo la Gran Comisión, ¿sí? ¿Dónde está la Gran Comisión? En Mateo capítulo 28. Muy bien. Ahora, la Gran Comisión se cumple solamente yendo a pueblos lejanos. ¿En dónde se cumple la Gran Comisión? Desde la casa, con los vecinos, en un hospital, en una escuela, en un negocio, en algún lugar. Y llevamos a cabo la Gran Comisión, porque la Gran Comisión es estar compartiendo el mensaje del Evangelio hacia la gente. Entonces, así llevamos a cabo la Gran Comisión. No significa que debemos de encerrarnos en un solo lugar, porque la Gran Comisión es el deseo de Dios de que toda persona llegue a conocer de Cristo. Y lo podemos hacer en diferentes lugares. Bien, entonces así está la situación. Y ahora, número 3, con respecto a ser moralmente perfectos. Entonces, la Escritura o la Biblia es suficiente para enseñarnos cómo debemos de comportarnos diariamente. Hay cosas, por ejemplo, que no menciona la Biblia. Hay cosas que en el tiempo en que se escribió la Biblia no existían. Pero eso no significa que no debemos de tomar en consideración los principios de la palabra de Dios. Por ejemplo, a ver, hermanos, díganme un versículo que hable acerca del cigarro. Entonces yo puedo fumar porque la Biblia no dice nada del cigarro. ¿Puedo fumar? Ahora,
¿por qué no debo de fumar? Como cristiano, ¿por qué no debo de fumar? Exactamente. Entonces ahí aplicamos un principio. Aunque no dice la Biblia acerca de que no debemos de fumar, sin embargo existe un principio bíblico que nos sirve de parámetro o nos sirve de regla para poder hacer lo correcto y no caer en un error. Sí, porque alguien puede decir, bueno, pues es que la Biblia no habla nada de los cigarros. ¿Habla de drogarse? ¿La Biblia habla de la drogadicción? No, pero otra vez lo que decía nuestro hermano Ali, el principio es que debemos de guardar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu de Dios. Entonces hay cosas que la Biblia no menciona. Por ejemplo, otro asunto. ¿Habla acerca, la Biblia de una manera estricta acerca del aborto? ¿Estrictamente habla acerca del aborto? ¿Hay algún pasaje bíblico con que nos diga, pues, no se debe abortar por esto y por esto? No, pero entonces, ahora con el asunto del que se tiene la ley a favor de las mujeres que abortan, ¿qué pensamos nosotros? Bueno, ahí está un principio. Entonces, fíjense bien, aunque la Biblia no nos dice todo lo relacionado con lo que estamos viviendo, pero existen principios básicos que debemos de tomar en cuenta. Entonces, por eso es que la Biblia es suficiente, porque aunque no nos dice con detalles ciertas cosas, pero sí nos da las reglas a seguir o el camino a seguir para hacer lo que es correcto delante de Dios. Bien, entonces tomemos en cuenta esto. Bien, vamos a continuar ahora aquí. En este punto, la suficiencia sobre temas en particular, podemos hallar respuestas a nuestras preguntas. Por ejemplo, la Biblia nos habla acerca de la familia, del servicio a Dios, de nuestros ministerios, trabajo, oración, doctrinas, la muerte, la ética, que es la forma de cómo comportarnos, la iglesia. Entonces, la Biblia es suficiente sobre muchos temas. Solamente es cuestión de estudiarla, meditarla y volvemos a repetir. Y si en un momento dado hay algo que no se nos especifica, no se nos da con detalles, pero sí podemos basarnos en ciertos principios de la palabra de Dios. Por ejemplo, nos dice la Biblia cómo debe ser el orden del culto. El hermano que está ahí dirigiendo, ¿cómo debe llevar el orden de culto? No, pero entonces, ¿cuál es el principio? Hacerlo decentemente y con orden. Y hacerlo en adoración al Señor. ¿Sí? Entonces ahí está el principio bíblico. La Biblia no nos dice, a ver, comience con una oración, luego 2 coritos, y luego un himno, y luego un salmo, y luego esto. No, la Biblia no nos dice eso, pero sí nos dice cómo debemos de poder llevar a cabo en orden. ¿Sí? Entonces ahí está la manera como debemos de tomar en consideración la suficiencia de las Escrituras. Entonces, hay asuntos dentro de los temas que aparecen en la Biblia que a veces por la modernidad no aparecen ahí, pero sí no se nos dan los principios básicos, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos de tomar en consideración. Bien, ahora vamos aquí adelante. Aquí veamos, la cantidad de las escrituras dadas fue suficiente en cada etapa de la historia de la redención. Fíjense bien, otra vez, volvemos a que nos decía la definición. La suficiencia de las escrituras implica que de hecho Dios no le ha dicho a los seres humanos ninguna otra palabra que nos exija que creamos u obedezcamos aparte de las que ya tenemos ahora en la Biblia. Es decir, que Dios no nos dio algo adicional a la Biblia, no. En la Biblia está todo el contenido relacionado con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios no ha hecho un libro aparte de la Biblia. Todo está ahí concentrado, ¿sí? Entonces, fíjense bien, ahora aquí, veamos esta presentación. La suficiencia de las Escrituras a través de la historia bíblica. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, les dio los 10 mandamientos, les dio la ley, les dio los sacrificios, les dio las fiestas solemnes, etc. ¿Por qué?
porque eso era suficiente para ese tiempo, ¿sí? Cuando Israel estaba en el desierto, les dio la ley, porque era necesario para ese momento, y todos los israelitas, y Moisés, y Aarón, y los sacerdotes, y los levitas, estaban de acuerdo con lo que Dios les estaba diciendo, y aceptaron ese mensaje de Dios, o esas palabras de Dios, para poder regir sus vidas. Cuando viene la conquista, cuando viene Josué, jueces, Ruth, etcétera, también entran los libros históricos, porque es la forma en que Dios se está revelando en ese tiempo. Cuando llega la monarquía, cuando llega el exilio, entran los libros históricos, poéticos y proféticos en este tiempo, y conforme va avanzando la historia, Dios les va dando conforme a la necesidad y a lo que Dios quiere mostrarles en su voluntad para su pueblo. No les está dando más. Imagínense que en este tiempo, vamos a poner un ejemplo, en el tiempo de la monarquía, Dios les había hablado de la iglesia y del Nuevo Testamento. Ellos se hubieran quedado con una gran interrogación. Y hubieran dicho, ¿y eso qué es? ¿Qué significa? No lo entendemos. Dios les va dando a cada uno, o mejor dicho, a su pueblo le va dando, conforme va avanzando la historia, le va dando las palabras que son necesarias, que son suficientes para poder vivir bien delante de Dios. Y cuando llega el tiempo de la iglesia en el Nuevo Testamento, entonces, pues ahí aparecen los escritos de los apóstoles, los escritos de los que conocieron los apóstoles como Marcos y Lucas, y de esa manera viene la revelación de Dios en el Nuevo Testamento. Y todo esto encontramos que se trata de una revelación progresiva de las Escrituras. Se va avanzando, ¿sí? Entonces, para cada tiempo fue Dios dando su palabra. Ahora, déjeme preguntar, ¿en qué tiempo estamos viviendo nosotros ahorita? El tiempo de la gracia. Y ese tiempo de la gracia, ¿qué organización es la que tiene predominancia? ¿Verdad? ¿La qué? Bueno, no tanto como la Iglesia Católica, sino la iglesia, ¿sí? La iglesia como institución de Dios, la iglesia como institución de Dios. Entonces, ¿por qué utilizamos los 66 libros? Porque ahora, desde aquí, desde la ley hasta aquí, ya está completa la revelación y la iglesia ahora está utilizando la Biblia, ¿sí? Porque ahora ya la tenemos completa. De tal manera que ya no necesitamos absolutamente nada. El libro de Apocalipsis termina con la sentencia de que no hay que añadir ni agregar nada porque ya lo tenemos todo. Y tenemos que regirnos por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, fíjense bien, por ejemplo, algunos detalles. La Biblia enseña, o mejor dicho, el Nuevo Testamento enseña acerca de dos ordenanzas. ¿Cuáles son las dos ordenanzas? El bautismo y la cena del Señor. Muy bien. Ahora, aparte del bautismo y de la cena del Señor, ¿le debemos de agregar otra ordenanza? Por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿cuántos sacramentos son? Son 7, creo, ¿no? Son 7 sacramentos: la extremunción, la confirmación, la primera comunión, el matrimonio. Bueno, son 7, no recuerdo todos, pero le agregan, y esos son actos de gracia. ¿Qué significa actos de gracia? Que si uno los cumple, se gana la salvación. Bueno, eso no es lo que dice la Escritura. Entonces, Dios por eso nos está dando solamente lo que nos es suficiente para vivir bien delante de Él. Nada más, hasta ahí. No tenemos que estarle ni quitando ni agregando absolutamente nada. Pero resulta que los hombres, nosotros como seres humanos,
le agregamos a las escrituras ciertas cosas y eso es lo que no está bien. Por eso a veces caemos en muchos errores doctrinales, ¿sí? Porque caemos en situaciones así muy, muy críticas. Ahora, miren, pasó hace años una situación. Hice una prueba aquí en la iglesia. ¿Cómo celebramos la Cena del Señor? Pues la Cena del Señor, en un sentido práctico, colocamos aquí una mesa con unas hojuelas, ¿verdad? Con unas hojuelas y unas copas de vino. Bueno, hace años le dije a los diáconos que ahora solamente se colocara un pan y que se colocara una copa. Cuando se celebró la Cena del Señor, lo que hicimos fue, se partió el pan, repartirlo y que cada quien tomara un pedazo. Y cuando se tomó la copa, que se pasara la copa y se tomara de la misma. ¿Sabe qué sucedió? Que la mayoría estuvieron en desacuerdo. Ahora, eso es una tradición. Porque la Biblia no nos dice que debemos de poner copitas. ¿En dónde dice la Biblia, por ejemplo, que debemos de poner copitas y debemos de poner hojuelas representando el cuerpo de Cristo? No lo dice. Nada más dice pan y vino, ¿sí? Pero a veces nuestra tradición se sobrepone a las escrituras y hay hermanos que, perdón por la expresión, se rasgan las vestiduras diciendo, esto no puede ser. Porque como que estuviéramos cayendo en una herejía. Pero si celebramos la cena, Señor, con un pan y con una copa, como lo hizo el Señor, porque así es como se figura o se prefigura en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, pues no se ve mal. Ahora, ¿qué sucedería? ¿Se acuerdan que lo vimos hace unas semanas? ¿Qué sucedería si en lugar de pan estuviéramos en un pueblo donde se utilizara la tortilla? O, ¿cómo le llaman allá las tortillotas de Oaxaca? Una tlayuda. Supongamos que ponemos una tlayuda. ¿Cómo lo veríamos? ¿Nos rasgaríamos las vestiduras? Diríamos, ¿esto es una herejía? Bueno, la Biblia no nos dice eso. Lo que nos dice es que debemos de celebrarlo y celebrarlo reverentemente en conmemoración con el Señor, en memoria del Señor, tomando en consideración lo que representa cada elemento y nada más. No nos dice de qué otra forma. Ya nosotros interpretamos de cierta manera cómo se celebran las ordenanzas y así lo llevamos a cabo. Entonces, vuelvo a repetir, la Biblia es suficiente solamente en decirnos lo que es necesario para poder llevar a cabo lo que Dios ha planeado para su servicio, para su adoración o para vivir correctamente. Bien, ahora vamos acá adelante. Bien, vamos a ver algunas aplicaciones. Aplicaciones prácticas de la suficiencia de las Escrituras. Número 1, la suficiencia de la Biblia debe animarnos al tratar de descubrir lo que Dios quisiera que pensemos en cuanto a algún asunto doctrinal en particular o que hagamos en una situación en particular. Fíjense bien, vamos a ver aquí. ¿Contesta Dios todas las preguntas de la vida a través de la Biblia? ¿Contesta Dios a través de la Biblia todas las preguntas? ¿Sí o no? Sí. Bueno, hay preguntas que salen fuera de nuestro contexto. Por ejemplo, nos decimos, hermanos, por reverencia al Señor, apaguen sus celulares. Y si un hermano dice, a ver hermano, muéstrame un versículo. No hay versículos. Pero entonces otra vez, ¿qué hacemos? Como dijo Ale hace rato, o aplicamos un principio. ¿Cuál es el principio? La reverencia, el principio de la reverencia. Aunque la Biblia no lo diga, pero aplicamos el principio de la reverencia, ¿sí? Hay un problema que ha sido de años, que ahora ya se ha relajado, pero si ustedes van a iglesias en provincia todavía está muy fuerte esa situación. Y es que las hermanas no deben entrar al templo con pantalón. ¿Sí? ¿Han escuchado esa enseñanza? Y hay pastores que ¿cómo predican acerca de eso?
Constantemente, hermanas, no debes de traer pantalón, eso es del diablo, eso es algo que no está bien. Y eso, bueno, ¿en dónde dice la Biblia que las hermanas no deben de entrar con pantalón? A ver, ¿cuál es la base de algunos hermanos? ¿Han escuchado alguna predicación relacionada con eso? Ahora, ¿cuál es la base que utilizan algunos hermanos para hablar acerca de que las hermanas no deben utilizar pantalón? Que la Biblia, que la mujer se viste decorosamente, pero yo veo que hay hermanas. Ok, muy bien. Eso, sí, y está en Deuteronomio. Lo que dice el hermano también es cierto. Bien, pongamos por ejemplo, dice el texto bíblico, que la mujer se vista decorosamente. Bien, si yo veo una hermana que entra con un traje sastre, bien vestida, bien correctamente vestida, ¿por qué la voy a criticar? ¿Por qué voy a decirle que está entrando indecorosamente? Ahora, el traje sastre en una mujer es muy elegante. Entonces, ¿ese texto se aplica? ¿Qué es decorosamente? ¿Vestir o no vestir de pantalón? Entonces ahí está un conflicto, ¿sí? Fíjense, ahora, el texto que dice Ale, la mujer no debe de vestir ropa de varón. Bueno, ¿se pondría un hombre el pantalón de la mujer? ¿Dónde va el cierre del pantalón de la mujer? Va a un extremo, va a un extremo. Es muy diferente. ¿Y un hombre se pondría un pantalón de mujer? Bueno, un hombre hecho y derecho, ¿sí? Un hombre hecho y derecho, porque tal vez algunos no, ¿no? Entonces, fíjense bien, como que a veces caemos en ciertos errores, porque solamente tomamos un texto nada más a la ligera, sin analizarlo correctamente. Ahora, ¿de qué estaba hablando el texto ahí cuando dice Deuteronomio que las mujeres no deben vestir de vestidura de hombre? Porque los hombres tenían ciertas franjas que los distinguían, había ciertos colores que los distinguían. Y para no hacer esa confusión, porque ¿cómo vestían los hombres y las mujeres en el Antiguo Testamento? Con túnicas. Y el mismo Señor Jesús también así se vistió. ¿Qué lo distinguía? Bueno, había un cierto diseño y había ciertos colores que lo distinguía, ¿sí? El pantalón es moderno, el pantalón viene apenas de 1700, 1800 para acá. Pero el pantalón no está en la Biblia. Pero hay muchos predicadores que toman eso, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Otra vez, ¿contesta Dios todas las preguntas de la vida a través de la Biblia? Bueno, a través de los principios sí, pero no exactamente, no en lujo de detalles. No en detalles, porque otra vez, la Biblia no habla del cigarrillo, no habla de las drogas, no habla del celular, no habla del pantalón, pero existen los principios, ¿sí? Ahora, hay cosas que no debemos de aventurarnos en saber de la Biblia, que no están en la Biblia. Por ejemplo, ¿qué me depara el futuro? Por ejemplo, los chamanes, los brujos, y los que tienen su bolita de cristal que quieren interpretar el futuro, ¿eso es correcto? No. ¿Quién conoce el futuro? Solamente Dios. Dice el texto, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. No tenemos que andar buscando en el futuro, ¿sí? No tenemos que andarle preguntando a un brujo, a un chamán acerca de qué va a pasar con nuestra vida. Hay gente que dice, se me murió un familiar y quiero saber a dónde está y va a buscar un medium. Bueno, eso está oculto. Eso ya no tiene que tomarse en consideración. Bueno, más bien no debemos de hacerlo, porque Dios solamente nos da lo que es revelado. Fíjense bien. Bien, vamos a ver otro asunto. Sí, la suficiencia de la Biblia nos recuerda que no debemos añadirle nada a la Biblia, eso hemos estado repitiendo mucho acerca de eso, y que no debemos darle a otro escrito igual valor que a la Biblia. Por ejemplo, los mormones
La Biblia más el libro de Mormón. ¿Quién escribió el libro de Mormón? José Smith. La Biblia más la ciencia y la salud, así se llama este libro, que fue escrito por Mary Baker Eddy. Este grupo se llama Cientología, Cientología, ¿sí? No es un grupo cristiano. Luego, los adventistas, la Biblia más el libro que se llama El conflicto de los siglos, escrito por Elena G. White. Los adventistas del séptimo día hacen mucho uso de ese libro. Le dan un peso casi igual que la Biblia. Entonces, eso no puede ser. Nosotros a veces citamos a algún predicador famoso, pero es una simple cita. No quiere decir que tiene todo el peso de la autoridad de la palabra de Dios. Y en cambio, eso es otra cosa. Entonces, ahí es donde debemos de tener cuidado. Vamos a ver una cosa más todavía. Si hay una pregunta, adelante, ¿eh? La suficiencia de la Biblia también nos dice que Dios no nos exige que creamos nada en cuanto a sí mismo o a su obra redentora que no se halla en la Biblia. Por ejemplo, escritos del tiempo del Nuevo Testamento que no fueron incluidos dentro del contenido del Nuevo Testamento. Fíjense bien, miremos este texto, por favor. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían escrito. Ahora, nada más en los evangelios están las cosas que fueron reveladas a los apóstoles que escribieron los evangelios y nada más. ¿Se acuerdan que Pablo en la despedida de los ancianos de Éfeso les dijo unas palabras de Jesús que no están en los evangelios? Les dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Eso no aparece en los evangelios. Jesús dijo muchas cosas, pero no todas están registradas en los evangelios. Hizo muchos milagros, pero no todos están registrados. Nada más están registrados aquellos que Dios en su voluntad perfecta permitió que se estableciesen ahí y nada más. Entonces, fíjense bien que hay que tomar en cuenta eso. Entonces, Dios no nos exige que vayamos más allá de lo que ya nos dio. Es decir, que no debemos andarle buscando por otros lados. Hace unos años salió o encontraron un evangelio que se llama el Evangelio de Judas. Y se hizo muy famoso. Bueno, el Evangelio de Judas es un evangelio apócrifo, ¿sí? Y ahí menciona ciertas palabras, ciertas cosas que no tienen que ver nada con el evangelio. Y entonces Dios no nos obliga a que creamos ese tipo de escritos, ¿sí? Nada más nos obliga a Dios a creer lo que está en su palabra. Bien, vamos a ver una cosa más todavía. Aquí, 4. La suficiencia de la Biblia nos muestra que no debemos colocar ninguna revelación moderna de Dios en igual nivel de autoridad al de la Biblia. Por ejemplo, hay gente que dice, yo tengo una nueva revelación. Dios me habló en la noche, tuve un sueño que me impactó y Dios me estaba hablando. Bueno, o sea, ¿con qué autoridad se le da a ese sueño? Luego hay profecías que hay cierta gente establece, es que Dios me habló una profecía y va a ocurrir esto. Bueno, ¿con qué autoridad podemos creer esas palabras? O sea, no tiene ninguna autoridad propiamente, ¿sí? Luego, nuevas experiencias. Hay gente que dice, es que yo tuve la experiencia de ir al tercer cielo como el apóstol Pablo. Bueno, esa es tu experiencia personal, pero yo no te la voy a creer, ¿sí? Es que yo vi al Señor resucitado un día en una visión, ¿sí? No me acuerdo, a ver, hermana Leti, porque a lo mejor es con usted, no se espante. No sé si fuimos a la casa de su mamá o de alguien que usted conocía, o no sé dónde fue, que fuimos a visitar hace muchos años y nos mostró una fotografía de una nube que según representaba a Jesús. ¿No se acuerda usted? Bueno, tenían una fotografía
de una nube que según estaba mostrando que Jesús estaba ahí en esa nube. ¿Cómo sabemos que realmente era Jesús? Encontraron en el Metro Hidalgo, creo que sí, en el Metro Hidalgo, una representación de la Virgen de Guadalupe. Y la gente luego empezó a adorar. O sea, ¿con qué autoridad, con qué peso de autoridad se le puede dar a esa representación o a esa visión? Sí, hasta veladora. Sí, adelante, Manuel. Yo les digo un comentario que ya tiene años que un vecino o le hacía viajes y él era pastor de una iglesia. Sí. Y me llegó a decir que me invitaba a su iglesia porque él decía que se le revelaba Dios y hablaba mucho en la noche. Dios me dijo esto, ¿no? Y dijo, porque creo que no eres salvo. Yo me quedé callado porque el único que sabe que soy salvo es Señor. Claro, claro. Pero hacía comentarios fuera de sí. Eso de que le revelaban y que le y así. Yo no creía nada en eso, ¿no? Al final de cuentas, una vez me dijo que tenía un libro y era para sacar dinero. Entonces, ya junto con lo que me dijo y eso, yo dije, pues nomás, ahora sí que nomás habla. Claro, claro, es cierto. Muy bien. Bueno, entonces veamos esa así. Vamos rápidamente, ¿sí? Número 5. Con respecto a vivir la vida cristiana, la suficiencia de la Biblia nos recuerda que nada es pecado si no está prohibido por la Biblia, bien sea explícitamente o por implicación. Entonces, Biblia más nuevas prohibiciones, eso no es lo correcto. Otra vez, fíjense bien. Dice aquí el argumento, la suficiencia de la Biblia nos recuerda que nada es pecado si no está prohibido por la Biblia. Nada es pecado si no está prohibido por la Biblia. Entonces, si la Biblia nos dice, ¿por qué tenemos que agregarle? Vamos a ver un ejemplo. Los fariseos, por ejemplo, decían que era pecado no lavarse las manos. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús tuvo ese problema con los fariseos porque sus discípulos estaban comiendo las espigas sin lavarse las manos? Entonces, ahí le estaban agregando. ¿Es necesario en un momento dado lavarse las manos? Sí, por cuestión de higiene. Pero si no me lavo las manos y tomo una concha y me la como, o sea, ¿cuál es el problema? Pues el problema es salud, pero no vida espiritual. O sea, no tiene nada que ver con mi vida espiritual. Tiene que ver con mi salud, pero mi corazón no hay problema, ¿sí? Sí. No, entonces sí es grave que no leamos nuestra Biblia, que no estudiemos la Biblia, no nos familiaricemos con lo que el Señor dejó en su palabra, porque, por ejemplo, hoy en día se están dando mucho tipo de cosas, Sí. de experiencias, ¿no? Y entonces hay muchas iglesias que todo el tiempo se la pasan profetizando prosperidad, Sí. profetizando que viene algo bueno, que el Señor va a hablar, etcétera, etcétera, ¿no? O que, por ejemplo, es una costumbre que a lo mejor tienen algunas personas católicas, pero, por ejemplo, el hecho de ir más allá en cuanto a la ¿cómo explico? Al orden de los cultos. Sí. Por ejemplo, ya no pisar a lo mejor el altar, o no entrar a cierto lugar donde están guardadas las Biblias. Claro. Porque le dan un sentido de mucho más santidad, o cayendo en, ¿qué será? El fetichismo. Ajá. Pero es O la legalidad. Por la legalidad, todo este tipo de situaciones que se pueden llegar a dar. Sí. Pero entonces, por lo que dice aquí en el estudio, o sea, no saber la Biblia, y entonces nosotros queremos agregarle ciertos puntos extra. Pues sí. Le agregamos y ahí es donde cometemos el error, porque entonces, ¿quién es el que está dando la palabra? ¿Nosotros o Dios?
Pues sí, pues entonces ahí está el serio problema. Bien, ya nada más vamos a ir a estos 2 puntos y terminamos rápidamente. La suficiencia de la Biblia también nos dice que Dios no nos exige nada que no esté ordenado en la Biblia explícita o por implicación. Es decir, nuevos mandamientos. No hay que agregarle nuevos mandamientos, ¿sí? Porque entonces, como el caso de los fariseos, otra vez, que le agregaron a la ley más mandamientos que no tenían nada que ver con la palabra del Señor. ¿Se acuerdan, por ejemplo, esa famosa parte de la Biblia, de los evangelios, que habla acerca de que no debería de ayudarse a los padres cuando se había hecho una promesa ante Dios, que es el famoso corbán, la ofrenda, ¿sí? Y entonces, pues ahí era agregarle un mandamiento más, ¿sí? Bien, vamos a terminar ya. Número 7. La suficiencia de la Biblia nos recuerda que en nuestra enseñanza doctrinal y ética debemos hacer énfasis en lo que la Biblia hace énfasis y estar contentos con lo que Dios nos ha dicho en la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:6-17. Entonces, nada más tenemos que basarnos en lo que Dios dice a través de su palabra. Nada más. Y no tenemos que quitar ni agregar absolutamente nada. Bien, bueno, se nos fue el tiempo rápidamente y espero que esto nos ayude a poder valorar más la palabra de nuestro Dios. Bueno,